Bienvenidos a este primer video sobre primero y segunda de Reyes. Viendo una pequeña introducción a este libro, pues vemos en primer lugar que el título de los reyes son nombrados así porque relatan los reinos de todos los reyes menos del rey Saúl. Vemos que también en hebreo primero y segundo de Reyes formaban un solo libro. En la Septuaginta, todo esto está ahí en el apunte, la Septuaginta en el año 150 a.C. se dividió en primero, segundo, tercero y cuarto de Reyes. Y fue hasta que Daniel Bloomer en el año 1516 o 17 dividió del primero a cuarto de Reyes en primero y segundo de Samuel y en primero y segundo de Reyes. Así lo tenemos hoy en día. La fecha, ¿en qué fecha fue escrito este libro o estos libros? Tenemos aquí el dato de que Joaquín, el último de los reyes, pues estuvo en prisión y fue liberado. Eso ocurrió 37 años después de su encarcelamiento, en el año 560 antes de Cristo. Así que esa sería la fecha en la cual se terminan de escribir estos libros. También dice indicación del regreso a la cautividad babilónica, que ya habría ocurrido. Entonces es razonable suponer que fueron escritos aquí en Babilonia antes del permiso de volver a Palestina, o terminado de escribir ahí. ¿Quién fue el autor? Tenemos también eso en el apunte, dice. El Talmud dice que Jeremías escribió Los Reyes. Algunas partes se parecen. Si tú lees Jeremías y lees algunas secciones también, de Jeremías con Reyes, básicamente es copia uno del otro. Algunos comentaristas también sugieren a Esdras, a Ezequiel como posible autor, y al parecer, pues algunas partes son composiciones de diferentes autores. Jeremías estaba en Egipto durante los últimos capítulos de Segunda de Reyes. Esto lo puedes ver ahí en Jeremías 43, del 1 al 8. Aparentemente el autor vivía en Babilonia. Fíjate estos versículos, por ejemplo, Primero de Reyes 11:41 dice: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Primero de Reyes 14:19 dice: los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en las historias de los reyes de Israel. Primero de Reyes 14:29 dice: los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Tenemos, aquí, ¿cuál es el propósito? Esencialmente, continúa la historia de Israel, mostrando el propósito de Dios para su pueblo. Los reyes son importantes para entender el contexto y el ambiente del ministerio de los profetas. Esencialmente, los profetas tienes que irlos intercalando dentro de esta época histórica de los reyes. En algún momento yo recomiendo mucho que puedan hacer la lectura en orden cronológico, la que tienen ahí en la hora silenciosa. Háganla porque se intercala justamente dentro de la historia de reyes y de crónicas a todos los profetas. Y hay algunas diferencias muy importantes que vamos a estar viendo también en cuanto a reyes y crónicas. Por ejemplo, algo que podemos ver aquí vistos juntos en Primero de Reyes, puedes ver cómo ocurre la división del reino, mientras que en Segundo de Reyes vas a ver la ruina del reino. Así que división, Primero de Reyes, ruina en Segundo de Reyes. En Primero de Reyes vas a ver cómo el rey David, proseguido posteriormente con Salomón, aumenta o va en ascenso el reino, mientras que en Segundo de Reyes vas a ver una decadencia completa por parte de los reinos. Finalmente todo eso termina cuando Babilonia se lleva a la nación de Judá. Asiria, antes en el 722, se lleva a la nación de Israel, y posteriormente Babilonia a la nación de Judá. Y algunas diferencias también que el apunte marca: crónicas, el énfasis se encuentra en los reyes de Judá, mientras que reyes hay un equilibrio entre reyes de Judá y reyes de Israel. En crónicas vas a ver constantemente la frase de que este rey era como David su padre, mientras que reyes se comparan con la ley de Moisés. No guardaban la ley. Algunos antecedentes importantes históricos, fechas.
Año 971 a.C., Salomón toma el reinado y no había ninguna amenaza para Salomón. Egipto y Asiria eran débiles, todavía no eran imperios. Asiria creció en poder y toma Samaria en el año 722, cuando la nación del norte, ya después de la división, la nación del norte viene a Siria, los captura y los lleva cautivos, pero no pudo tomar a Jerusalén. Otra fecha importante es el año 609. Faraón Necao marcha hacia el norte para ayudar a Siria contra una rebelión del imperio neobabilónico, derrotado el faraón Necao. Y en el año 605 Babilonia derrota a Egipto en Carquemis, avanza hacia el sur contra Judá. Vamos a ver cómo Judá confiaba en que fueran ayudados por Babilonia, pero no fue así. En tres ataques que tenemos aquí, 605, 597 y 586 a.C., Jerusalén fue completamente destruida y se llevan a todos excepto a los pobres como cautivos a Babilonia. De esa forma, tanto la nación del norte, que era Israel, había sido llevada cautiva, año 722, como la nación del sur, en estas tres fechas, finalmente en 586 a.C., son todos llevados cautivos. Cronologías, dice algunas fechas son difíciles de reconciliar entre los pasajes, pero hay soluciones para esos problemas. A veces, cómo solucionar estas fechas es que los correinantes se cuentan individualmente, es decir, hay veces que hay dos reyes gobernando en la misma nación, por ejemplo el padre y el hijo, y hay ocasiones en que la fecha del padre se encima con la fecha del hijo. Vamos a pensar, el padre reina del año 1 al año 10, mientras que el hijo dice se reina del año 7 al año 15, entonces se enciman esas fechas. Además, también había dos métodos de contar el comienzo del reinado. En algunos casos se cuenta el primer año completo, es decir, reinó del año tal, contándolo completo, aunque haya empezado a reinar a mediados de año. Y de esa forma cualquier porción del año era contado como todo un año. Eso soluciona algunos problemas. Dice aquí también la confusión de que cada nación cambió su método por lo menos una vez en Primero y Segunda de Reyes. Y además Judá e Israel manejaron distintos calendarios anuales. Judá siguió manteniendo el calendario con el mes de Nisan como primer mes del año, e Israel cambió. Vamos a entrar un poquito ahora al bosquejo propiamente de estos reyes. Primero de Reyes comienza con la muerte de David. Vamos a capítulo 1 y va a continuar hasta los reinados de Joram en Judá y Ocosías en Israel. Segunda de Reyes va a continuar con el reino de Ocosías hasta la destrucción del reino de Judá. Busquen por favor sus apuntes ahí, los bosquejos, para entrar un poquito. Algunas cosas en cuanto al escritor. Repitiendo, el escritor entonces de Primero y Segunda de Reyes podemos decir es desconocido. Tenemos diferentes opciones, ya lo mencionamos. Tradicionalmente se considera Jeremías. Eso es lo que lo menciona el Talmud judío. Entonces, tradicionalmente Jeremías. Pero podemos creer también, hoy en día la erudición moderna considera que hay un grupo de profetas que participan en la autoría, incluyendo a Jeremías también. ¿Ok? La frase, fíjate que mencionábamos cómo se compara, pero hay una frase muy importante que determina aquí a Primero de Reyes, que es como David su padre. Así que siempre compararán al rey con David. Vas a encontrar esa frase por lo menos 9 veces en Primero de Reyes. Así que 9 veces aparece como David su padre. Y eso podemos decir aquí que es las normas del reino. Ese es el tema. ¿Y quién es el modelo a seguir? David. Los libros de los reyes describen el gobierno del hombre sobre el gobierno de Dios. Vamos a ver cómo habían escogido tener un rey, querían un rey, y ya básicamente es el hombre gobernando.
Avanzando un poco aquí a ver el bosquejo en general, de tanto de primero como de segundo de Reyes, vamos a ver este bosquejo. Capítulos 1 y 2 de Primero de Reyes, veremos la muerte de David, cómo Adonías usurpa el trono, Salomón es coronado. En el capítulo 2 propiamente ya la muerte de David. En el capítulo del 3 al 11 veremos aquí la gloria del reino de Salomón. El capítulos 3 y 4, Salomón pide sabiduría. Capítulos 5 al 8, la construcción del templo. Capítulos 9 al 10, la fama de Salomón. Y el capítulo 11, las dificultades y la muerte de Salomón. Estos son los capítulos del 3 al 11. Capítulo 1 al 2, la muerte de David. Capítulos 3 al 11, la gloria de Salomón. Capítulos 12 en adelante al capítulo 16 de Segundo de Reyes. Aquí tenemos una sección que cubre dos libros. Primero de Reyes 12 hasta Segunda de Reyes capítulo 16. Tendremos en estos dos capítulos lo que es la división del reino. En el capítulo, en Segunda de Reyes 17, ya estamos en Segunda de Reyes, la cautividad de Israel por Asiria. Eso lo vemos como mencionaba, año 722 a.C. Capítulo 18 hasta el 25, la decadencia y cautividad de Judá por Babilonia. Entonces, esto es brevemente la introducción a Primero y Segundo de Reyes. Así que creo que es muy importante tener esto claro, sobre todo el comparativo entre Reyes y lo que es también el libro de Crónicas. Recuerda cómo Reyes, el énfasis a seguir, el modelo a seguir es David, mientras que en Crónicas vas a ver a la ley. Ahora, Reyes también, ¿por qué dos relatos? ¿Por qué tenemos los Reyes y las Crónicas? Bueno, los libros de los Reyes parecería ser que están escritos más desde un punto de vista más político, comparando a los Reyes con David, como lo habíamos mencionado. Tiene que ver el énfasis es en cuanto a sus gobiernos y demás, mientras que los libros de Crónicas vamos a ver quizás ahí un énfasis más religioso. Como lo vimos, ¿con quién compara a los reyes los autores? Con la misma ley. Probablemente Reyes haya sido escrito por profetas, por cronistas, mientras que Crónicas por sacerdotes, desde el punto de vista sacerdotal. Sí hay diferencias en cuanto al énfasis en cada uno de ellos. Entrando ahora en el capítulo 1 de Reyes, acompáñenme por favor ahí en sus Biblias, Primero de Reyes capítulo 1, para avanzar en cuanto al tema de la muerte del rey David. Contenido. Tenemos aquí el bosquejo, como habíamos mencionado, la muerte de David. El versículo 1 dice que David era viejo, avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Y le dan una sugerencia también aquí, era algo común en ese tiempo también buscar a una doncella que durmiera con David. Esta doncella habría sido Abisag, para que le dé calor a David en su vejez. Abisag fue tomada como una especie de concubina, aunque dice que David nunca la conoció, versículo 4, en otras palabras, nunca tuvo relaciones sexuales con ella, era más bien una sierva para él. Y la solución, pues, para David fue buena, pero si lo ves desde el punto de vista de Abisag, parece ser que a esta chica le arruinaron la vida. Porque pues ya no podría casarse, no podría ella tener una vida normal. Avanzando en los versículos 5 al 8 vamos a ver cómo Adonías tiene un complot aquí para usurpar el reino. En los versículos 9 al 27 vamos a ver cómo se dividen ya los bandos
cómo Natán toma acción también en el complot de Adonías. Y en los versículos 28 hasta el 38, cómo David renueva la promesa a Betsabé respecto a Salomón. Es un capítulo bastante interesante, diría yo, hasta para hacer una telenovela parecería ser, por todos esos complots que ocurren. Pero bueno, entrando aquí, ¿quién es Adonías? Adonías es el cuarto hijo de David, lo puedes ver aquí. Tuvo Amnón. ¿Recuerdas qué sucedió con Amnón? Fue asesinado por Absalón. Parece ser que este otro hijo, Kibleab, llamado Daniel, no se vuelve a mencionar jamás. Entonces algunos comentaristas piensan que pudo haber muerto en una edad muy temprana, porque solamente se menciona su nacimiento. Entonces, en este caso, fíjate, Amnón fue asesinado por Absalón. Kibleab muere muy joven. ¿Qué le sucedió a Absalón? Pues había muerto en su rebelión, colgado en aquel árbol. Así que el hijo mayor de David, ¿quién era en este momento? Era Adonías. Él, desde su punto de vista, él es el heredero al trono. En este caso, entonces, vamos a regresar aquí al bosquejo que teníamos, viendo los versículos 5 al 8. Dice que él... en el versículo 5 dice: yo reinaré. Vio que su padre era viejo, su padre no tomaba decisiones en cuanto a quién seguiría siendo el rey, así que él se quiere coronar o autocoronar rey. Tenía él quien lo apoyaba. En el versículo 7 dice: se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar. ¿Recuerdas tú lo que hemos hablado acerca de Joab? Joab siempre fue fiel al reino de David, fue fiel a David, pero creo que Joab, como hombre de guerra, también habría visto que David ya no podía reinar, ya no podía seguir adelante o llevar adelante a la nación. Entonces, Adonías empieza su plan. Y lo primero que hace, versículos 9 y 10, es organizar un gran banquete. Pero no invitó a Natán, no invitó a Benaía, ni a los grandes que apoyaban, o que eran más fieles a David. Tampoco invitó a Salomón. Y mira, versículos 11 al 27. Yo pido que si puedes poner pausa al video, puedes leerlos. Estos vas a ver la sutil estrategia de Natán, el profeta, para darle aviso al rey de lo que estaba haciendo Adonías. Una forma sutil también para llamar a poner una acción también. Natán instruyó a Betsabé sobre lo que debía hacer. Dice el versículo 11: Natán habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agüit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Así que parece ser que el proceder de Natán es porque pues de alguna manera no lo habían invitado al banquete, pero no es así. Natán había sido siempre fiel a David, conocía las promesas que Dios tenía hacia David, así que seguimos las acciones aquí. Entonces, dirigen aquí todo este plan de Natán, viene Betsabé. Vamos a avanzar hasta el versículo 27 y dice, leo aquí desde el versículo 26, cuando se presenta Natán después de Betsabé, dice: ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio, este asunto ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado tus siervos quién se habría de sentar en el trono de mi señor el rey después de ti? Así que David toma aquí acciones ante esto. David no estaba enterado de este plan.
Versículo 28, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé, y ella entró en la presencia del rey. Así que, ¿qué vamos a ver aquí? Dice denme un segundo. Así fue el versículo 32, dice, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaída, hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros a los siervos de nuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Guión. La mula del rey era bastante especial. Recordemos, los reyes solían montar en mulos por su paso suave que habíamos mencionado. Y el hecho de que alguien montara la mula del rey era como que el presidente le prestara el avión presidencial a alguien. Era un lugar de honor. Entonces, aquí sale Salomón en el avión presidencial en la mula real. Y dice el versículo 34, lo llevan a Guión, y allí lo ungió el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y dice, y tocaréis la trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros delante de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Así lo hicieron, versículos 36 en adelante. Versículo 38 dice que descendieron el sacerdote Sadoc, Natán. En el 39 tomaron el cuerno de aceite del tabernáculo y ungen a Salomón y tocaron trompeta. Bueno, ¿qué pasó? Hubo una gran fiesta y versículo 41, oyó Adonías y todos los convidados, ellos tenían su fiesta ya aparte. Muchos de los convidados pues estaban ahí sin saber bien lo que estaba sucediendo, pero cuando oyeron el sonido de trompeta, Joab dice, ¿por qué se alborota la ciudad con este estruendo? Mientras aún hablaba, dice que vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual le dijo a Adonías, entra, porque eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Y Jonatán respondió y dijo a Adonías, ciertamente nuestro señor el rey ha hecho rey a Salomón. Nuestro rey David ha hecho rey a Salomón. ¿Y esto qué causó? Bueno, temor en medio de todos ellos, dice en el versículo 45, que había un gran alboroto. Versículo 46, también Salomón se había sentado sobre el trono. Y 49, ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados, pues aún ellos en ese momento pues habrían sido considerados como que traicionaban al rey David, a Salomón, y se encontraban en el bando equivocado. Así que, ¿qué pasó? Dice versículo 50, Adonías, teniendo la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. ¿Qué significa esto de agarrarse de los cuernos del altar? Si tú lees, por ejemplo, en Éxodo capítulo 21, 13 y 14, dice que aquel que cometía un asesinato accidental, dice que el que no pretendía herir a esta persona, sino que Dios lo puso en sus manos, o sea, fue algo que finalmente sucedió por voluntad de Dios, pero no porque el asesino quería hacerlo. Dice entonces, yo les señalaré el lugar en el cual de huir, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitaré para que muera. Entonces la idea de asirse del altar era como pedir misericordia, como hablar de que lo que se había hecho había sido de una forma inocente. Y como Dios había sido misericordioso con nosotros, debíamos ser nosotros misericordiosos con la persona que estaba tomada ahí de los cuernos del altar. Salomón pide a Adonías entonces una promesa de lealtad para que viviera. ¿Cuál es esta promesa? Dice en el versículo 51, le avisan a Salomón lo que había hecho Adonías, y dice
Versículo 52, Salomón le dice, si fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá de la tierra, mas si hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Esencialmente le perdonó. Entonces, esta promesa que hizo Adonías está aquí en el versículo 51. Al final dice, he aquí Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha sido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y él le prometió que no lo haría. Entonces, esta promesa condicional es, si es hombre de bien, no va a morir. Esta promesa de parte de Adonías, finalmente él la traicionaría. En el versículos 13 al 25 lo vamos a ver, y finalmente perdería su vida. Y bueno, vamos a terminar aquí este capítulo con la introducción a Reyes y el primer capítulo, y continuaremos en nuestro próximo video. Nos estamos viendo.